Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a Paola Hurtado, licenciada en periodismo, ha sido editora y redactora de importantes medios de comunicación, es profesora universitaria. Y a Philippe Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias por su tiempo. Licenciada Hurtado, la clase política dominante, esa banda de pícaros y delincuentes que se concentra principalmente en el Congreso, convirtió la democracia en un circo de malhechores, está llevando la República a un estado criminal y al país a la ruina política, económica y social. Las élites están distraídas y el futuro próximo presenta más amenazas e incertidumbre que certezas y confianza. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, licenciada Hurtado, para defendernos de los políticos y sus cómplices si desde las mismísimas instituciones de nuestra democracia conspiran, transgreden la ley y corrompen la República y el Estado? Hola Dionisio, ¿qué tal, Philippe? Yo creo que el mensaje que se da recurrentemente de no quedarse callado va precedido por algo que es sumamente importante y es mantenerse informado, entender qué es lo que está sucediendo, quiénes son los actores, quiénes son los responsables y qué repercusiones tienen las decisiones desde la política en nuestra sociedad, en nuestras vidas diarias. Solamente consumiendo información, entendiéndola, procesándola y teniendo un criterio claro, el ciudadano puede responder y no quedarse callado, que es el siguiente paso. No callar, pronunciarse en contra, no solo con manifestaciones como las hemos visto recientemente, que creo que han rendido frutos, aunque sea parciales, sino en sus redes sociales, en sus ámbitos de trabajo, académicos, sociales. Un ciudadano informado que opina y que exige que se le cumplan sus derechos y el Estado le dé lo que está obligado a darle, es esa ciudadanía que impide que el poder acometa esos desmanes como los que hemos estado viendo recientemente. Y tal vez más adelante podemos ahondar en qué efecto tienen estas manifestaciones que hemos visto, estas convocatorias a las que ha respondido la población un poco mayor que las del año pasado. Ya. Licenciado Chicola, la plaza está llena otra vez de indignación y protesta contra el grupo de políticos que han convertido la política en desagüe, en un basurero de corrupción, infamia y vergüenza. La aprobación de un presupuesto opaco y lleno de inconsistencias fue el detonante, pero la verdad es que desde hace mucho tiempo los ciudadanos sufren de desencanto con la democracia y han desarrollado enorme agresividad contra los grupos políticos que nos han convertido en una nación a la deriva, sin rumbo, sin visión, sin proyecto, sin consenso. Nos sentimos como un país ingobernable. ¿Qué decisiones y acciones deben tomar el presidente desde el Ejecutivo y los diputados en el Congreso para que la nación recupere esperanza, optimismo, orden, rumbo y certeza de que hay un futuro por el que podemos y debemos luchar? Bueno, yo creo que a nivel del presidente, lo anunciado el viernes pasado es un primer paso. Creo que reordenar el Ejecutivo es importante, respetar las funciones de las diferentes instituciones. Creo también que dado que se pidieron las renuncias de los ministros, el ministro de Gobernación se tiene que ir por uso excesivo de la fuerza, y ministros que han sido señalados de malos manejos o de falta de transparencia, como por ejemplo el de Comunicaciones, creo que también habrá que aceptarle la renuncia. A nivel del Congreso de la República, yo creo que es importantísimo que en el corto plazo la Junta Directiva 2021 renuncie y permita que se haga una nueva elección. ¿Por qué? Porque en esa junta directiva quedaron electos diputados, por ejemplo, que vienen de la UCN, que es calificado por agencias internacionales como narcopartidos, o el diputado Jorge Silva, que recién nos enteramos que tiene una empresa que está saqueando el Insibume con contratos sobrevalorados. Y tanto el Ejecutivo como el Congreso creo que se tienen que poner de acuerdo y creo que desde el Ejecutivo se debería de liderar un esfuerzo para encaminar una agenda de reforma institucional en materia electoral, sistema de justicia, servicio civil, contrataciones del Estado. Y por último, creo que el Congreso tiene que garantizar que la elección de cortes y de Corte de Constitucionalidad sea transparente y que se elija magistrados idóneos. Ya. Licenciado Hurtado, la prensa, las redes sociales y los ciudadanos son el triángulo indispensable para que las dinámicas democráticas operen, con todos sus defectos, disfunciones, desinformación, difamación y confrontación. Sin embargo, hay una realidad que sobrepasa esas dinámicas.
la que se presenta cuando un pueblo, además de desencanto en la democracia y asco por los políticos, pierde su trabajo, siente desesperanza y tiene hambre. Los pobres son más pobres, las clases medias colapsan y las élites no se enteran. ¿Cuál es el pronóstico y más aún cuál es el desenlace en una nación con estos síntomas, con un pueblo que por momentos lo siente todo perdido? Lo que es importante remarcar, Dionisio, es que ese pueblo que usted describe ahora es un grupo de personas, hombres y mujeres, que cada vez tiene más corta la mecha de la tolerancia. Estamos viendo protestas a 11 meses de gobierno. Eso no había sucedido antes. No estábamos pidiendo hace 3 gobiernos la renuncia de un mandatario cuando estaba en el primer año, que es el que se le conoce como la primavera del primer año, donde digamos que todavía la población tiene una gran simpatía, pero en Guatemala eso ya no existe, ya no se ve así. Lo que hay es una gran demanda de la población de que cumplan esos ofrecimientos de campaña, esos ofrecimientos que la gente está ansiosa de que se lleven a cabo, y si en los primeros meses no se está viendo que van por ese camino, digamos que la gente está saliendo a exigir que renuncien o que lo cumplan. A mí me da mucho la atención la diversidad de demandas que estamos oyendo en las manifestaciones. Digamos que empezó con la renuncia del presidente, renuncia del Congreso, renuncia a la Junta Directiva, pero esta semana ya vimos que están pidiendo renuncia al Parlacén, están pidiendo también desde hace unos días la renuncia a la fiscal general. Al final lo que vemos es como ese cúmulo de frustraciones de la población ventiladas en las manifestaciones y en los pronunciamientos y en las exigencias. Y eso es un síntoma, ¿verdad? Es una señal de que esos gobernantes y esos funcionarios no están respondiendo a las necesidades urgentes de la población. Licenciado Chicola, cuando se presentan momentos de crisis política en Guatemala, siempre se habla sobre la necesidad de reformar el sistema político electoral. En 2016 se hizo una reforma electoral superficial que favoreció a los mismos de siempre y resultó insuficiente para refundar el régimen de partidos políticos. ¿Qué falló en la reforma de 2016? ¿Qué cambios se debe hacer para construir un verdadero sistema de partidos políticos representativo? ¿Cómo limpiar la clase política de actores que responden a la corrupción, al narcotráfico o al crimen organizado? Bueno, lo que más falló fue que no se le dieron suficientes recursos de autoridad al Tribunal Supremo Electoral para controlar el sistema de partidos. Vemos que al día de hoy hay N cantidad de partidos que han tenido denuncias de corrupción, que tienen fondos ilícitos de narcotráfico, que compitieron en la elección y que tuvieron bancadas de 40, 20, 10 diputados. O sea, el tribunal no pudo ni siquiera cancelar a la UCN a pesar de las denuncias que había sobre su candidato Mario Estrada y la conexión con el cartel de Sinaloa. Tampoco se cambió la fórmula de elegir diputados. Seguimos eligiendo diputados por un sistema de listados poco transparente, donde el elector no sabe por quién está votando, y no se crearon mecanismos para poder investigar realmente cómo llega dinero de la corrupción y el crimen organizado a los partidos. Esa es la razón por la cual el Congreso electo en el 2019 y que tomó posesión en el 2020 nos salió igual o peor de lo que habían sido los 2 congresos anteriores. ¿Qué tenemos que hacer hacia el futuro? Bueno, yo creo que resolver esos problemas. Tenemos que hacer un Tribunal Supremo Electoral independiente en donde los magistrados no vayan a representar los intereses de los partidos que los eligieron. Necesitamos cambiar la fórmula de elegir diputados y necesitamos rediseñar todo el modelo de control del financiamiento de partidos políticos para que realmente se pueda perseguir y evitar que el dinero sucio de la corrupción y del narcotráfico entre a la política. Licenciado Hurtado, sigamos con ese tema un momento más. En 2016 se hizo una reforma electoral, como mencionaba Philip, fue parcial y defectuosa. Si bien atendió algunos temas de democracia interna de los partidos políticos, también provocó confusiones en cuanto al sistema de financiamiento privado de los partidos o el acceso a espacios en medios de comunicación. En gran medida, el desorden de las elecciones 2019 fue consecuencia de esa reforma. ¿Qué se debe arreglar de la ley electoral para tener mayor certeza jurídica de cara a las elecciones 2023? A mí me parece curioso que a pesar de las restricciones para el financiamiento en la campaña pasada,
Estamos viendo en el Congreso a actores como Felipe Alejos, estamos viendo a políticos como Neto Brand financiados para su elección en Misco como algo opaco. No hemos solucionado los problemas de fondo y el problema de fondo sigue siendo el financiamiento de la política. ¿Quién está llevando a estos puestos de elección popular a estos personajes? Creo que es la gran falla, Dionisio. No solo la representatividad y que al final llega el que puede pagar una candidatura a una curul y que puede pagar $500,000, 2 millones, dependiendo en qué posición lo ubiquen, sino es la plataforma que está moviendo a esos candidatos. ¿Quién genera estos partidos? Desde la compra de la ficha, desde la compra de como la estructura básica para crearlos. Y lo que estamos viendo es el resultado de algo de fondo que no hemos abordado, y es eso, el origen, el financiamiento de la política. Es el Congreso que tenemos, gángster. Licenciado Chicola, algunos grupos de jóvenes y otros colectivos, sobre todo del lado izquierdo en el espectro ideológico, piden una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, no se dan cuenta que un Congreso Constituyente es fruto de una elección en la cual los partidos políticos existentes son quienes postulan a esos diputados constituyentes. En un país donde los partidos políticos son en su mayoría bandas criminales, pretender una constituyente es una misión suicida. No es suicida, es una absoluta tontería por la siguiente razón. La constituyente se elige exactamente de la misma forma como se elige el Congreso. Veamos los últimos 3 congresos que tenemos, son narcocongresos, son congresos de la corrupción. Entonces es irreal pensar que si mañana vamos a elegir una constituyente vamos a hacer algo diferente, vamos a tener una narcoconstituyente. Creo que eso sería inédito en la historia política a nivel mundial. Pues como yo no quiero tener una narcoconstituyente o una asamblea integrada por los mismos corruptos, narcos y demás de los que nos quejamos en el Congreso, y yo no quiero que un grupo así tenga la llave de cambiar las reglas del juego institucional del país, yo creo que la ruta es promover reformas puntuales, porque no cambiar no es opción, porque hay muchos que dicen no constituyente, pero quieren que todo se quede igual. No, yo creo que la ruta son reformas bien hechas, reforma al sistema electoral, reforma al sistema de justicia y los temas de administración pública. Algunas de esas más profundas que otras, sí, algunas más complicadas totalmente, pero es que el riesgo de darle a los mismos la llave, el cheque en blanco para hacer borrón y cuenta nueva con la institucionalidad del país, nos saldría 100 veces más cara la medicina que la enfermedad. Ya. Licenciado Hurtado, regresando un momento a la realidad del presente, ni pensemos en eso de la constituyente, que como dice Elic Chicola, además de una misión suicida, realmente sería una estupidez. Cuando se plantea la discusión presupuestaria y fiscal del país, siempre surge una reflexión evidente. De poco ha servido asignar fondos a un Estado disfuncional y con altos niveles de corrupción. O sea, más fondos públicos solo se traducen en más corrupción. La debilidad institucional, o en términos más prácticos, nuestro decadente subdesarrollo político, es la causa de nuestras desgracias. Una democracia sin instituciones independientes, sólidas y efectivas muere. En la administración del Estado y el presupuesto nacional seguimos con la existencia de porcentajes y asignaciones constitucionales muy cuestionables. Quedan pocos recursos para los temas sociales más apremiantes y para inversión en infraestructura. ¿Cree usted, licenciada Hurtado, que las reformas correctas y necesarias a la ley de contrataciones y a la ley de servicio civil darían la transparencia y la efectividad que necesita la administración pública? Yo diría que sí, pero no solo eso. Por otro lado, mientras queremos hacer más transparentes las contrataciones, estamos haciendo más opaca o más limitada la fiscalización y los contrapesos. Y me refiero a la ley de acceso a la información. Cuando le quitas potestad a quienes te hacen contrapeso para investigar y fiscalizar al poder, estás limitando la capacidad de la población de enterarse de cómo se gasta. Un ejemplo claro es el centro de gobierno. Nos ofrecieron que el 31 de diciembre lo cierran, pero nunca entendimos cuánto gasta, quiénes trabajan ahí, cuánto ganan, quiénes son, a dónde van a trasladar, porque no vamos a poder hacer un seguimiento de si esas personas las van a trasladar a otro lado. Es verdad que hay que reformar
ley de servicio civil para que haya meritocracia en las entidades del Estado. La ley de contrataciones debe ser mucho más clara también. Pero ¿dónde están los contrapesos? ¿Dónde están las facultades para entender quién está haciendo qué? Y eso es bien preocupante, Dionisio. Quizás da para un solo programa. ¿Cómo se está limitando el acceso a la información? Le quitan recursos a la Procuraduría de Derechos Humanos y debilitan la labor fiscalizadora de los periodistas y de los ciudadanos en general. Sí. Vic Chicola, en las propuestas de reactivación económica que elaboran tanques de pensamiento y sectores relevantes de la sociedad, un elemento común es que insisten en la necesidad de aprobar leyes como la de infraestructura vial, hablando de reformas, la ley que regula el trabajo a tiempo parcial o la ley de quiebras, para fomentar condiciones que faciliten reactivar la economía. ¿Cómo se puede tener éxito o lograr los objetivos aprobando esas leyes si no emprendemos antes las grandes reformas del Estado? ¿Cuál debe ser la prioridad entre estos dos caminos? ¿Se deben tomar los dos al mismo tiempo que incluyan reformas, claridad y las certezas que la licenciada Hurtado menciona como el acceso a la información, más transparencia en el manejo de las instituciones o las secretarías que se forman en los gobiernos y sobre todo un Congreso que realmente responda y se comporte como debe? Sí, es que la mayoría de estas propuestas de ley tienen como objetivo mejorar la competitividad del país, crear un mejor clima de negocios, atraer inversión extranjera, facilitar la forma como se hacen negocios en el país y obviamente la idea es que esto genere inversión, empleo y oportunidades. ¿Cuál es el problema? ¿Qué inversionista va a querer venir a Guatemala a invertir cuando tenemos un sistema de justicia poroso, corrupto? ¿Quién va a querer participar en grandes licitaciones nacionales e internacionales cuando el sistema está cooptado por la corrupción? Cuando el crimen organizado opera impunemente. Entonces, yo creo que si no hacemos un esfuerzo previo por reformar el Estado, por fortalecer las instituciones, de muy poco servirá avanzar una agenda económica. Lo peor del caso es que nos damos cuenta que este Congreso, que es producto de esa debilidad institucional, ni siquiera se dedicó a impulsar una agenda de reactivación después de la pandemia COVID. Yo creo que ese es quizá el mayor reflejo del nivel tan bajo de interés que tienen los políticos en Guatemala por responderle a la ciudadanía. Y hasta que no cambiemos eso, cualquier agenda económica se va a ver limitada. Ya, nos quedan 40 segundos. Licenciada Hurtado, yo quisiera una respuesta en telegrama de usted primero y luego del licenciado Chicola, con los síntomas que venimos desarrollando en nuestra democracia desde hace demasiado tiempo, todo lo que hemos descrito en esta conversación, cuánto puede durar una democracia antes de que implosione, que llegue a una crisis que nos enfrente de verdad a una situación fuera de control. Hasta que nos vuelva a unir una causa en común, una exigencia en común como en el 2015 de que renunciaran los gobernantes. ¿Vic Chicola? Bueno, yo creo que tiene que ser el consenso de construir un Estado funcional, porque de lo contrario se nos viene el populismo, se nos viene el riesgo de que el país colapse. Y eso es lo que las élites no quieren ver. Y por supuesto es de lo que los políticos son cómplices. Bueno, la lucha continúa. Muchas gracias a ustedes dos por su tiempo, a ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.